Vale, pues la teoría de este tema en concreto es muy sencilla. No es sencilla, pero es rápida de explicar. Y por eso un poco escogimos este tema, porque la teoría es bastante fácil, bastante evidente. Veréis que es un algoritmo que podéis ir siguiendo, pero luego en la práctica del día a día es cuando las cosas se complican y cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Y por eso yo os voy a explicar la teoría con un ejemplo y luego vosotros en la sala pues lo resolveréis otro caso, ¿no? Los dos son casos reales que nos han llegado al servicio y que tuvimos que plantearnos todas estas resoluciones. No hay solamente una respuesta correcta, ¿vale? Es decir, en las preguntas que os haremos sí que hay una respuesta correcta, pero cuando os planteáis esto o la toma de decisiones cuando tenéis múltiples patologías, no siempre hay una respuesta correcta, sino que en cada caso tenemos que evaluar una serie de parámetros y ver cuál puede ser lo más indicado para cada paciente. A eso me refiero en que no hay una sola respuesta correcta. Y hay que tomar decisiones y hay que sacrificar, ¿no? A veces, pues algunas cosas. ¿Cómo nos planteamos en un animal que tiene varias enfermedades? Voy controlando el tiempo, perdonad. ¿Cómo nos planteamos el decir, vale, qué tipo de manejo va a ser el más adecuado? ¿Con qué tipo de manejo nutricional se va o va a estar más indicado o va a sacar más beneficio? Esto nos lo planteamos también cuando nos planteamos la terapia, ¿no? La propia terapia médica o quirúrgica o la que sea, la propia terapia de las enfermedades. A veces también hay terapias que son, pues, contrarias unas a otras y tenemos que escoger. En el caso de la nutrición igual, pero muchas veces nos cuesta porque no entendemos a veces o no nos paramos a pensar cuáles son las estrategias que realmente estoy introduciendo cuando, por ejemplo, a un paciente hepático le doy una dieta hepática, ¿no? ¿Qué es eso de una dieta hepática? Si no entiendo muy bien estas estrategias, difícilmente voy a poder tomar una decisión adecuada en cada caso. Y estos son los pasos. Lo primero que tenemos que plantearnos es si las enfermedades se benefician de una terapia nutricional específica, porque hay enfermedades con las que desafortunadamente no tenemos mucha incidencia a nivel nutricional. Hay algunas en las que tenemos mucha y muchas veces serán las que prioricemos, pero hay otras en las que no tenemos realmente. Y a veces nos ofuscamos en tenemos que darle una dieta de esta, cuanto el beneficio potencial de esa dieta en esa patología es mucho menor que en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades cardíacas o, por ejemplo, en ciertos casos de diabetes canina o en enfermedades hepáticas sin signos clínicos. Esto es lo primero que nos planteamos, porque si hay alguna enfermedad que no se beneficia específicamente de un manejo nutricional, ¿no?, muy preciso, esta ya la quitamos de nuestra lista de decisión, ¿no? Como que la olvidamos. Aunque recordad siempre, para cualquier enfermedad, aunque sea impliquemos unas estrategias precisas o específicas de nutricionales o no, la nutrición siempre va a tener que cubrir al menos uno de los objetivos básicos, que es aportar energía y nutrientes suficientes como para que este animal esté bien nutrido y pueda afrontar la enfermedad. Introdujamos además estrategias específicas o no, ¿vale? O sea que siempre va a tener que tener un soporte nutricional en cualquier enfermedad. Pero hay enfermedades en las que no nos vamos a romper la cabeza si esta dieta o el alimento que hayamos escogido cubre necesidades en nutrientes y energía. Segunda parte o segunda pregunta que nos vamos a hacer. Tenemos que hacer una lista de estas estrategias nutricionales para cada una de las enfermedades y ver si son compatibles
o si todas son compatibles. A veces tenemos que sacrificar alguna estrategia en pro de ¿no? beneficiar a otra patología. Todo esto, cuando nos lo listamos y vamos siguiendo el algoritmo, vamos viéndolo muy claro. A veces es evidente que tengo varias patologías y cuando listo las estrategias no son incompatibles, es decir, puedo aplicar con mi alimentación las dos, ¿vale? Las dos listas de estrategias, todas las estrategias que quiero. A veces no. Cuando no, entonces tengo que priorizar qué enfermedad se va a beneficiar más, qué enfermedad le está afectando más a la calidad de vida, con cuál voy a incidir más en su calidad de vida. ¿No? A veces es probar cuál va a ir mejor. Bueno, entonces hemos de tomar decisiones. Primera pregunta, y empezamos con el caso para que lo vayáis viendo más claro. Un paciente con comorbilidades, esto significa con más de una enfermedad, pueden ser 2, pueden ser 8. ¿Existe un manejo nutricional específico para cada una de ellas? Sí o no. Y aquí nos posicionamos. Para cada una de ellas, es decir, las que sí las ponemos en nuestra lista de toma de decisiones, las que no las olvidamos y las quitamos de nuestro esquema. Una vez decididas cuáles quiero inferir con nuestro apoyo nutricional, lo que tengo que hacer es plantearme una lista de las estrategias de cada una de las enfermedades para ver si son compatibles o entre ellas o no. ¿Vale? Y si no lo son, considerar otros factores, considerar si las tengo que, si las quiero tener en cuenta o si quiero ignorarlas, que a veces pues, puede ser, ¿no? Y no os olvidéis que no solo la dieta va a ser algo en lo que vamos a inferir o a intervenir, sino que los extras y suplementos también son algo que vamos a considerar que cumplan las mismas estrategias que la dieta que nos estamos planteando. A veces nos olvidamos, pero los extras tienen que seguir. Cuando digo extras me refiero a cualquier producto que no sea la dieta veterinaria o la dieta completa y balanceada que ha de ser la gran parte de su ración. Recordad que cuando manejamos extras, para que sean seguros y no desequilibren la ración, además de seguir las estrategias de la dieta que decidiremos, en cuanto a cantidad recomendada, tenemos que aplicar un manejo. ¿Esto qué significa? Significa que los extras nunca tienen que pasar del 10% de la energía diaria. Con esto nos aseguramos de que no están desequilibrando la ración. ¿Vale? Entonces, si vemos aquí el caso que os planteo, este es un caso de Francia, es Tofu, que es un Spitz de 11 años, un senior. Muchas veces las comorbilidades, no siempre, pero muchas veces pues, los animales senior tienden a tener este tipo de situaciones, ¿no? Por eso también lo que os comentaba de la calidad de vida, ¿no? Como inferimos que va a ser más beneficioso en un animal que es un animal ya senior y geriátrico. Tofu tiene una enfermedad renal crónica, iris 2, estadio 2 de iris, sin proteinuria, no tenemos datos de tensión porque es un poco malo en la consulta. Los electrolitos, incluidos fósforo, están en rango normal. ¿De acuerdo? O sea que presenta una azotemia sin proteinuria, enfermedad renal, estadio iris 2, estadio inicial. Y Tofu tenía ya, antes de encontrarle la enfermedad renal, una enteropatía crónica que ha ido pues, llevando más o menos, manejando durante su vida, durante varios años de su vida, que parece que ha respondido o que puede responder, porque es lo que hicieron y vieron que mejoraba, a una posible moderación del contenido en grasa. Esto no es que hayamos hecho la prueba y protocolizada y bien hecha, sino que el propio veterinario, junto con la propietaria, dijeron, bueno,
tofu está comiendo esto, vamos a probar a darle una ración en ese momento casera en base a pollo y arroz y resulta que mejoró. Y esta ración, el gran cambio que se introdujo al hacer esto fue que el contenido en grasa de la ración bajó significativamente. Y al mejorar sospechamos de que eso fuera lo que le fue mejor. Y tiene una hepatopatía sin signos clínicos, solo detectada a nivel ni siquiera ecográfico, sino a nivel analítico. Esta es la situación de nuestro tofu. Que voy atrás, ¿vale? Y aquí os empiezo a introducir un poco en lo que deberíamos sacar cuando hacemos una anamnesis a nivel de la evaluación nutricional o la evaluación del estado nutricional. Recordad que la WASABA la incluyó como quinto signo vital. Y cuando hablamos de evaluación nutricional, es esta información la que vamos a recoger. El peso actual. Si disponemos si disponemos peso habitual, esto nos da información de si ha variado, si ha habido una variación involuntaria, ya sea aumento o disminución. En este caso hubo una disminución del peso en los últimos, difícil de decir, pero en los últimos meses. La puntuación o el índice de condición corporal, esto es una valoración indirecta del porcentaje graso del cuerpo y nos da una idea de si hay un riesgo de malnutrición cuando está por debajo, además de en animales obesos permitirnos una evaluación del grado de obesidad. En este caso, el tofu tenía una condición corporal baja, un 3/9. Recordad que sobre 9 lo normal en perros es entre 4 y 5. Y una pérdida ligera de masa muscular. Esto lo valoramos con el índice o la puntuación de condición muscular. Es un índice también indirecto, subjetivo, pero nos da una idea de en qué punto estamos. Podemos tener una condición corporal buena, pero que el animal esté perdiendo masa muscular. En general, las situaciones en las que la pérdida de masa muscular se da son en caquexias por enfermedad, pues caquexias renales o cardíacas, oncológicas, etc. O pérdida de masa muscular por el propio efecto de la vejez. La vejez hay una tendencia al cuerpo a perder masa muscular. En este caso, el animal tiene 11 años, con lo que esta pérdida ligera podría ser debida o bien a un estado de malnutrición o bien a la propia pérdida por envejecimiento. Otra cosa importante de la evaluación nutricional es la historia dietética, que es básicamente qué come con un poquito de detalle, ¿vale? En este caso, la historia dietética, os pongo aquí el resumen, pero todo esto lo sacamos de preguntarle a la tutora y que nos haga una lista exhaustiva. Se la puede llevar a casa y rellenarla o se la podemos sacar mientras hacemos la propia anamnesis. En este caso, era una ración casera no controlada. Como os digo, cambiaron de su pienso habitual a este tipo de ración cuando pues estaba sufriendo los signos clínicos ligados a su enteropatía crónica. Y con el tiempo, la dieta o la ración que ha quedado es manzana, verduras variadas y carne de pollo, pavo o ternera que le va variando, ¿vale? Perdona, que tengo aquí la barra. Anteriormente la dieta, y esto también es interesante muchas veces, saber qué comían antes de la dieta actual. Si hace 8 años comió no sé qué pienso, igual no nos puede interesar mucho, pero si hace unos meses le cambiaron y vieron una respuesta, sí que nos interesa. En este caso, hace unos meses lo que comía era una dieta veterinaria gastrointestinal, de tipo gastrointestinal. Y aquí lo que vamos a hacer es, primero, definir las comorbilidades que tiene tofu y ver si realmente se benefician de una estrategia nutricional en concreto, específica. La primera, pues enfermedad renal crónica en estadio iris 2, no proteinúrica. Esta sería la primera enfermedad.
¿Cuáles son las estrategias principales en caso de enfermedad renal crónica a partir de IRIS-2 en adelante en perros? Y en este caso no proteinúrica, solo con azotemia y con los electrolitos en rango normal. Una moderación del nivel de proteína. Si ya no es moderado, pues podemos bajarlo. Si es moderado, podemos dejarlo igual. Una moderación del nivel de sodio. Un enriquecimiento en vitaminas B, K, vitaminas en general las hidrosolubles más que las liposolubles, pero un enriquecimiento porque hay una poliuria. Un enriquecimiento en ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. Y lo más importante, una restricción del fósforo. ¿Vale? La enfermedad renal crónica tiende a una acumulación del fósforo y una de las estrategias que hemos visto que puede llegar a alargar el tiempo de supervivencia en estos pacientes es la restricción del fósforo. Aunque tofu, en este caso, podemos tener una restricción más o menos en función del estatus de fósforo que tenga. Tofu, en este caso, lo tenía normal, en rango normal. Y estas dietas también son alcalinizantes. La enfermedad renal crónica tiende a la acidificación, con lo que las dietas renales son una de las estrategias que incluyen es la alcalinización. Estas son nuestras estrategias para enfermedad renal. En el caso de enfermedad de enteropatía crónica, como os decía, la enteropatía crónica existen varios tipos de respuestas diferentes. Me puede responder a varias estrategias nutricionales. En este caso, lo que vimos que respondía mejor es a una moderación de la grasa, unos niveles de grasa moderada y, en cualquier caso, una digestibilidad alta. Queremos que el alimento sea bien digestible para no darle más trabajo al intestinal. Esto lo conseguimos con una fibra de moderada a baja, más bien baja, más menos probióticos. Probióticos u otros bióticos. Están en estudio cada vez pues, nuevos bióticos, pro, lo que sea, ¿no? En el caso de la hepatopatía inespecífica sin signos clínicos, las hepatopatías, si no hay un fallo hepático marcado que se manifiesta con algún signo clínico, encefalopatías, formación de uratos, hipoalbuminemias, hipoproteinemias, algún tipo de signo realmente que nos marque que hay un fallo hepático grave, en general no tenemos una estrategia nutricional específica que nos vaya a ayudar al control de la enfermedad. Es decir, y esto a veces sorprende, pero es así, con la dieta yo no puedo bajar las transaminasas, no puedo. No hay ninguna dieta que baje las transaminasas. Las hepáticas no bajan las transaminasas, ¿vale? Las dietas hepáticas lo que son es, y no es una estrategia que nos planteemos en este tipo de presentación, son dietas bajas en proteína, moderan la proteína, con lo que suben la grasa, y restringidas o muy bajas o restringidas en cobre, ¿vale? En este caso, ninguna de estas estrategias me funcionaría o me iría bien para tofu. Lo que queremos para este tipo de hepatopatías sin signos clínicos es, no tienen encefalopatías ni otras cosas, con lo que quiero una ración completa con unos niveles adecuados de nutrientes, también aquellos que son importantes para el hígado, zinc, selenio, la vitamina E, ¿vale? Todos estos. Y además tengo la posibilidad de añadir algunos suplementos que se sospecha que son beneficiosos, aunque bueno, los estudios científicos son un poco vagos, pero sí que parece que pueden tener un beneficio y, lo más importante, no causan daño, con lo que siempre podemos recurrir a ellos, como la semilina, el SAMe, etc. Estas son nuestras tres listas de estrategias. Yo no veo incompatibilidad, no sé vosotros, yo no veo incompatibilidad en estas estrategias. No hay ninguna que diga, pues aquí la proteína tiene que ser baja, pero con esto tiene que ser alta, ¿no? Que esto sería una incompatibilidad, no puedo hacer la proteína alta y baja a la vez. O bajo en sodio y alto en sodio, no puedo. Pero en este caso, cada una toca un nutriente diferente, con lo que sí que sería posible o no veo yo incompatibilidades.
En el caso de la hepatopatía no hay ninguna incompatibilidad. En el caso de los niveles de grasa, ¿qué pasa? Que la siguiente pregunta es, ¿existe una dieta comercial que pudiera incluir todo esto, más o menos suplementaciones que yo pueda hacer? Es verdad que los niveles de grasa en las dietas renales suelen ser altos, no suelen ser ni moderados ni bajos, suelen ser altos. ¿Por qué? Porque tengo 3 cosas que tocar en la dieta: proteína, grasa y carbohidratos. Si bajo una, tengo que subir otra. Y en general, por temas de palatabilidad, las dietas renales tienden a ser entre normales y altas en grasa. ¿Vale? La dieta anterior, la gastrointestinal anterior que tomaba, tofu, tenía un 43% de grasa como energía metabolizable. Esto significa que sé que más baja de 43% es posible que tofu la tolere. ¿Vale? Es mi límite de grasa. La grasa, como la fibra, tiene una respuesta individual muy grande. La tolerancia de un animal con una enfermedad que causa intolerancia a fibra, intolerancia a grasa, la respuesta es muy variable muchas veces, especialmente en la fibra. Pero en estos casos en que la enteropatía crónica es ensayo y error, ¿no? Tú vas probando estrategias a ver a cuál responde, pues puede ser que niveles de grasa sean diferentes, su tolerancia en diferentes pacientes. ¿Qué nos planteamos con tofu? Nos planteamos buscar una dieta de tipo renal, que me incluye todas las estrategias que habéis visto listadas, reinizante, con omega 3, etcétera, que no sea muy alta en grasa. Como veis aquí, tenemos todas la gran mayoría, las dietas más frecuentes de las grandes marcas en el mercado de dietas veterinarias en España y Portugal. Y si veis la barra azul, la azul fuerte, sería el porcentaje de proteína. Siempre cuando comparo dietas, las comparo en porcentaje de energía metabolizable, es una forma, o bien en gramos por 100 kilocalorías. Nunca lo comparéis en base a el porcentaje tal cual la etiqueta, porque esto lleva a confusión. Según las calorías que tenga la dieta, va a aportar más o menos de un nutriente. Por eso cuando las comparamos en estas unidades. Y si veis, la barra oscura sería la proteína y la barra clarita sería el porcentaje en grasa. Y veis que, aunque la escala es un poco así, pero veis que tenemos cierto margen. Tenemos entre un 30 a un 45% de grasa. O sea que... y sabemos que tofu, a menos de un 43, es muy probable que nos lo tolere. O sea, ¿no? Que podemos ir a estos niveles y ver, bueno, pues el más bajo en grasa o uno de los más bajos en grasa entre los renales, probarlo y ver si tofu lo tolera o no lo tolera. Si lo tolerara, pues perfecto. Las dietas renales tienen baja fibra y son muy digestibles. O sea que en ese sentido, esas estrategias para la enteropatía crónica también estarían cubiertas. ¿Vale? Y esto es toda la teoría que os quería dar. Entonces, yo creo que lo mejor es que pasemos a la práctica